Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo soy Tomás, esto es Psicología para Peatones. Espero que el día de hoy podamos hablar de psicología de una forma práctica y sencilla. Nuestro tema es con cuestión o dirigido hacia las adicciones y los comportamientos obsesivos como herramientas adaptativas, como un refugio ante una realidad que parece amenazante o aterrante. Empecemos desde el principio. ¿Por qué un comportamiento compulsivo? ¿Qué sería un comportamiento compulsivo? Algo que hago y no puedo dejar de hacer. Algo que me veo forzado a repetir. Si hablamos de esto, nosotros tendríamos que estos comportamientos es algo que tal vez no estoy pensando, ya está en mí, es algo que continúa y continúa y no puedo de ninguna forma evitarlo. ¿Como cuál? Limpiar y limpiar por la idea de que las cosas están sucias y a pesar de que sea claro el hecho de que no lo están, pues ya han sido limpiadas, tengo esta intención, el no estar seguro de que esto está pasando. Como adicciones, todos tenemos por entendido que pues son los llamados vicios, los más comunes que podemos encontrar socialmente hablando, son el alcohol, el tabaco, el fumar alguna droga, podría ser marihuana, que es algo de lo más común, y hay adicciones a algunos otros eh, químicos, fármacos, personas que son adictas o dependen de los psicotrópicos o los calmantes. En México, desgraciadamente, no hay una regulación exacta para poder alejar a las personas de su compra. De hecho, ni en países como Estados Unidos o algún país de primer mundo es imposible, en realidad, el que podamos alejar a las personas de este tipo de químicos y fármacos. Pero ¿qué nos lleva a eso? ¿Qué nos lleva a tener esta conducta? ¿Qué me lleva a la adicción? ¿A qué me lleva a ello? Desde un punto tendríamos que ver cómo está funcionando mi sistema familiar, pero no el actual. Posiblemente haya que dar una revisada, una checada al sistema familiar, pero a través de las generaciones. Hemos visto que principalmente la generación adulta de este momento es más propensa a las adicciones. No hablemos de los millennials o de los centennials, o sea, las generaciones más chavitas, los más jovencitos, que tienen al alcance absolutamente todos los químicos habidos y por haber. Si bien nosotros podemos darnos cuenta de cómo va avanzando o cómo es común el día de hoy ver niños de 13 o 12 años que consumen alguna droga, ver a muchas personas que están encerradas en estos comportamientos que ya causan problemas entre sus familiares, que causan dificultades y que no permiten que la persona se desarrolle de forma pues apegada más a lo que llamamos normalidad, recordando que la normalidad es el conjunto de reglas que pone la sociedad para convivir.
La persona que tiene alguna adicción, y vamos a entender por adicción, la definición, es una definición de adicción desde la medicina, que habla de una enfermedad crónica que busca de modo patológico, o sea, de un modo ya no sano, de un modo enfermo, el alivio o la recompensa hacia alguna situación a través del uso de alguna sustancia o algún comportamiento. Nosotros tenemos desde la adicción un sinnúmero de adicciones. Hoy en día es difícil no hablar de adicciones, sino verlas. Hay cosas tan pequeñas que parecieran comunes, que parecen comunes, que parecen cosas que no tendrían por qué importar tanto, pero al final se convierten en estos factores del cual la persona depende y no puede no hacerlo. ¿Cómo? El mismo teléfono celular se ha convertido en una adicción. Las redes sociales se han convertido en una adicción. Hay muchas personas que no pueden dejar de largo, dejar pasar la conexión en el teléfono, en las redes Facebook, Instagram, lugares en donde de algún modo vemos una realidad que no existe. Si bien subo fotos de mí, de lo que pasa alrededor de mí, eh, siendo honestos, gran parte de ese contenido está filtrado. Está filtrado para qué? Para que desde algún punto sea aceptable, se vea agradable. Son estas ganas enormes de sentir satisfacción porque mi vida es plena, porque hay momentos felices, porque no nada más el otro puede tenerlos, yo también puedo tenerlos. Si bien estas conductas lo que nos van a dar o nos van a aportar podría ser positivo, pues desde lo psicológico, el proyectarme como un ser que tiene éxito, un ser que es feliz, podría de algún modo acercarme a otros. Hay conductas que ya rayan en otro lugar. Cuando tenemos a las personas eh, muy sumergidas en esto, que ya no cocinas por estar checando tus redes sociales, que ya no haces caso a tus hijos por estar checando tus redes sociales. Ahí estamos hablando de un problema de adicción. Desgraciadamente vienen otras dificultades con ello, como esa angustia y ansiedad a la hora que alguien te bloquea, que a la hora que alguien te saca de la red social y entonces ahora qué voy a hacer. Es una desesperación que muchas personas catalogan de indescriptible, un sentimiento de desesperación total. Algunos otros lo llegan a interpretar incluso como una especie de muerte social, pero en base el comportamiento, ese comportamiento que se vuelve patológico, que se vuelve enfermo, a estar pegado de la red social para ver qué publica este o aquel, en el caso de las redes. Existe obviamente la adicción a la comida, la adicción al alcohol, la adicción al tabaco, la adicción a los fármacos, a las pastillas, la adicción a la marihuana. ¿Qué cubre? ¿Qué suple? ¿Para qué lo estoy usando? El adicto utiliza la droga como un punto que le ayuda a adaptarse a la realidad. Es una realidad que a todas luces le parece desoladora, que le parece aterradora. Es una realidad que no puede aceptar.
¿Y a dónde te lleva? A la salida. Hablando desde los asuntos en lo transpersonal, estaríamos viendo que estas salidas por lo regular tienen dos ejes principales: la boca y los pulmones. Obviamente involucra el cerebro, pero esa es una consecuencia del efecto de lo que estás llevando a tu cuerpo. Desde la boca, si hablamos desde un punto de vista eh, psicológico en lo psicoanalítico, tendríamos que la boca es el lugar por donde comienzas a nutrirte. Después de ello es con lo que te expresas. ¿Qué es lo que haces al beber? Estás llenándote de algo que sientes que el mundo no te aporta. ¿Qué haces al comer? Exactamente lo mismo. Este mundo no te da, entonces tú te lo llevas. O posiblemente este mundo tenga algo de lo cual tú quisieras expresar, decir o sacar, pero no puedes. Y entonces el único modo es taparlo, evitarlo. Va a las palabras. El alcohólico va a la bebida, que termina siendo una fuga de la realidad. Siempre hay una excusa, pero en base es fugarse de la realidad, escaparnos de ella. Algo hay en esta vida, en esta realidad que yo percibo, que me deja vacío y necesito algo alterno, distorsionarla para que sea soportable. Eso desde el alcohol. Desde la marihuana, desde el tabaco. Estos afectan no solamente la boca, sino los pulmones. Los pulmones transforman el aire, ¿no? Transforman ese oxígeno, lo llevan a tu sangre y provocan o producen o propician la vida. Desde algunas visiones en la medicina oriental, está relacionado directamente con el afecto, directamente con el amor, con el que recibimos y con el que queremos dar. Por tanto, tendríamos que una persona que fuma en exceso, posiblemente hubo falta o estuvo falta de amor o de cariño, o no lo recibe como a él le gusta o como él lo necesita. No tiene que ver para nada con el que se le dé o no se le dé, porque muchas personas van a decir, pero si yo le he dado todo el amor del mundo a mis hijos, si yo le he dado todo el amor del mundo, ok, se lo has dado en tus términos, se lo has dado como tú lo percibes, pero la persona lo necesita de un modo. No podemos de verdad ir sobre cada persona preguntando o evaluando qué tan amado, qué no tan amado se siente. Sí podemos verlo, y es un tema que podría ponerse sobre la mesa y hablarse. ¿A qué nos enfrenta? Como padre, posiblemente te enfrente al temor a ser mal padre. Si tu hijo te dice, es que no me quieres o no me quisiste o no me diste como lo que yo necesitaba, o no he recibido de ti amor, posiblemente en tus términos se lo has dado, no ha llegado ese mensaje. Hay algo, hay algo desde tu lugar como papá, desde tu lugar en esta generación,
que está haciendo falta en esta que tiene el problema de adicción. Esa adicción nos va a llevar entonces a expresar esa inconformidad ante la realidad. Yo me adapto a la realidad a través de esto, me evado o la suplo, lleno mis pulmones con humo. En el caso de la marihuana te lleva a las dos, tanto ese llenar tus pulmones con ese humo y al mismo tiempo embota tus sentimientos, tus sentidos, embotar, desembotar, bloquear, te deja en ceros. Ajá. Cuando se embota algo, quedas pasmado, se queda en ceros. Vienen estos sentimientos característicos de la intoxicación por marihuana, que podría ser una facilidad para la risa por cualquier circunstancia, hambre excesiva, podría ser, rara vez hay comportamientos agresivos con la marihuana, las personas suelen aletargarse, el efecto es conveniente para estas personas. ¿Por qué? Porque hay mucha ira contenida dentro. Esa ira contenida no podemos verla de otro modo. Los códigos de creencias van a jugar un factor importante en cómo el adicto reacciona mediante o durante la intoxicación. El alcohólico es explosivo. El alcohólico va hacia afuera. Empieza la ingesta en la boca, va al estómago, va a los riñones, se controlan entonces o va a las emociones viscerales, a lo que es el enojo, a lo que es la ira, pero la que puede explotar. Por ello vemos que el alcohólico es muchas veces demasiado agresivo. Hay alcohólicos depresivos, alcohólicos que se tiran al llanto y, ok, sí, al final esa no explota, sino que va hacia adentro, es como si algo lo succionara en su interior. Muchas veces hay una combinación en los vicios, el alcohólico fuma, entonces tenemos dos cuestiones, una realidad que no me gusta y las causas pueden ser el no haber sido escuchado, el no haber sido querido, el no haber sido amado como se esperaba o escuchado tanto como se necesitó, o posiblemente haber sido exigido de más, haber sido sobreprotegido o haber sido expuesto a reglas rígidas. La percepción del sujeto ante la realidad se vuelve disonante, no suena bien. Y entonces tenemos una persona que no acepta su realidad y que está resentida o enojada. Que desde las creencias, posiblemente esas personas, esas imágenes o los símbolos que representan estas personas son intocables. Y entonces la ira se volca hacia otro lugar. Eso en algunas corrientes de psicología se le llama desplazar. O sea, esto que siento no lo tiro aquí, lo tiro acá. El, el adicto entonces tiene un grave problema por falta de amor, por falta de afecto o por una sobreexposición al mismo, de modo demasiadamente extrapolado, pero estamos hablando de puntos diferentes de una línea en una balanza. Como ya les había comentado, tanto la luz total o la salud total tiene una potencia. La salud total tiene la potencia de la enfermedad. O sea, que en algún momento esto que vibra aquí en completa salud va a pasar de este lado para convertirse en una enfermedad, porque es un ciclo natural. El que vive acá desde la enfermedad,
entonces tiene la potencia de la salud y en algún momento hacer exactamente el otro viaje y llegar al otro lado. Si nosotros nos mantenemos en eso, vamos a tener un ser fluctuante que va a ir de un lado a otro de modo drástico entre la salud y la enfermedad. El objetivo sería el balance, llegar a un punto muy cerca del centro y mantenernos siempre entre esa salud y esa enfermedad. Se dice fácil, lograrlo no lo es tanto. No podemos tampoco ver al adicto y entonces cuestionarle por esa carencia que siente, por esa falta de amor, por ese vacío, y simplemente llenar ese hueco. Es responsabilidad de la persona que sufre de adicción acercarse a quien pueda ayudarle. Desgraciadamente, o la mayor parte del tiempo, el sistema familiar no puede ayudar al adicto de modo adecuado, porque el sistema familiar es el que ha propiciado la adicción del sujeto. Mientras el sistema familiar no tenga cambios contundentes, no vamos a poder ver una recuperación del adicto. Por ello, como un acto de total amor sería ante uno mismo aceptar la adicción. Muchos lo dicen, ya lo aceptaste, es el primer paso. No, aceptarlo nada más es un boceto, es un plano en gris hecho a mano, es un croquis. Aceptarlo nada más es tener en tus manos la oportunidad de tomar la responsabilidad y acudir con un especialista. Muy difícilmente un adicto va a poder dejar su adicción con los típicos comentarios de échale ganas, es que no le echas ganas, es que no te esfuerzas, es que no nos quieres. Se suele en ocasiones chantajear al adicto con el amor. Si su adicción es una adaptación a la realidad por carencias o problemas con el afecto y el amor, tú le pides que se recargue en algo que a todas luces está fallando en él. Es imposible. La persona puede hacer un esfuerzo descomunal y por esta entrega a ese amor, simple y sencillamente omitir la conducta por un periodo de tiempo corto. Ese sistema familiar sigue teniendo las mismas cargas, los mismos vicios en cuanto a comportamientos. Sigue teniendo esos mismos comportamientos, sigue teniendo esa misma estructura. Entonces, como esta persona, como el adicto es ese eslabón que se ha cargado con todo eso, la presión sobre él va a ser tanta en algún momento que se va a romper y vas a ver hoy un retroceso, va a haber una recaída. Por eso la importancia de que el adicto haga frente a estas emociones, haga frente a esa realidad y decida acudir a un especialista, y decida ir por ayuda. Los grupos de AA, todos los grupos de anexo que hay, llegan a funcionar porque utilizan una herramienta sumamente poderosa. Utilizan la herramienta de la fe, que en ocasiones suele ser muy fuerte, pero afecta al sujeto porque lo único que hace es desplaza su adicción, la desplaza de esa bebida, la desplaza en ocasiones y de modo muy común, la desplaza hacia
el fanatismo. Entonces, cada pulsión negativa, cada vez que hay esas ganas, es correr a Dios, para que Dios me salve, porque el Señor me da fuerza. Y entonces tenemos a una persona que jamás ha sido responsable, porque le está dejando toda la fortaleza, toda la fuerza y todo lo que implicaría ser un ser libre a un ser divino. Es importante, entonces, desde un acto de amor en la responsabilidad, que el adicto pudiese recurrir a, a un especialista, un experto en adicciones, un psicólogo, eh, un psicoterapeuta. En ocasiones, cuando una adicción ya tiene un cierto tiempo, hablemos de un poco más, manejan los teóricos, los médicos manejan 8 años. Cuando, cuando esta adicción ya tiene 8 años, es un poco difícil de arrancar, está muy arraigada en la persona. Y sí puede haber una oportunidad grande de que el individuo pueda superarla, pero va a haber recaídas constantes. La adicción comienza a mermar el sistema familiar. El adicto comienza a convertirse en una molestia o en una carga, en algo indeseable para su familia. Cuando el sistema ya está demasiado cansado, es por lo regular es cuando se está empezando a buscar ayuda, porque ya todo el mundo ha cargado tanto, ya el adicto, que es el que ha cargado todo el peso de esa falla, por decirlo de algún modo, en la familia, él ya está en un punto en donde afecta a todos y a todo. Difícilmente el sistema familiar va a poder soportarlo. Acudir a un experto sería eh, lo correcto. El, el adicto va, a pesar de que tenga la disposición, las ganas, literalmente las ganas de, de superar su adicción, el asistir a terapia, en algunos casos es necesario asistencia incluso psiquiátrica, el asistir a terapia, posiblemente el trabajo conjunto con el psiquiatra, eh, en algún momento va a recaer. Y en ese momento es cuando el amor tendría que jugar un papel importante para poder sacar a esta persona de ahí, para poder enseñarle el camino de vuelta hacia la ayuda y no condenarle y no agredirle, que lo único que hacemos es cumplir su fantasía de esta fantasía de una realidad horrenda. Esto en cuanto a las adicciones, y aplica a todas, aplica a las adicciones a las redes sociales, a las adicciones, a la adicción al alcohol, a la adicción al tabaco, a la adicción a la marihuana, a los calmantes. Las personas que son adictas a los calmantes, por lo regular ahí encontramos una resiliencia muy, muy, muy escasa. Resiliencia, al hablar de este concepto, es como tu capacidad para salir fuerte después de una situación difícil. Hay personas que no tienen esa capacidad y se sienten abatidas y entonces recurren al calmante, que lo que hace es disminuir la angustia, disminuir la ansiedad, el,
y el mundo ya no se ve tan aterrador como lo era antes. Pero la situación no mejora y todo sigue siendo ese ciclo y el individuo continúa en la fuga de la realidad a través del fármaco. De cualquier modo, funciona de la misma manera. Una de las soluciones más grandes es la libertad y la responsabilidad. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. El adicto que es llevado a la fuerza, a la rehabilitación, es muchísimo más propenso a la recaída. Si tú estás en este caso en donde tú tienes una persona que ha sido internada y que ha estado en estos anexos, posiblemente sea hora de considerar el que si esta persona está ahí, tú tengas que estar en terapia para poder evaluar qué parte de todo esto, qué parte de toda esta responsabilidad, qué parte de todo este destino está en ti o en la familia. Sanar eso que está en ti va a influir mucho en que el otro sane también, porque al cambiar tu realidad, cambia la del que está al lado de ti, que es una relación directa. Es diferente tu realidad, es diferente tu percepción, empiezas a arreglar tus dificultades y es muy probable que el otro, que el que está en la adicción, note también este progreso en el sistema familiar y le permita moverse, llegar desde otro lado a la salud. Por otra parte, no considero que fuesen buenas opciones. Creo que si el adicto ve y es consciente de que esto está trayendo problemas a su vida, sea la hora de la asistencia, de buscar al experto en adicciones, de buscar al terapeuta, psicoterapeuta, psiquiatra, a quien te quieras acercar. Por otro lado, cuando hablamos de la compulsión, o sea, que es compulsivo, algo que no puedo evitar no hacer, está ahí, no puedo evitar no hacerlo. Esto llega a desgastar a los demás. La persona a través de sus creencias, a través de sus ideas irracionales, llega a desarrollar estos comportamientos. A veces son resultado de un evento traumático. Un evento traumático que puede ser una pérdida, que puede ser un accidente, que puede ser algún evento de estrés muy fuerte. Vamos a decir un ejemplo, que hubieses estado envuelto en un incendio en donde hubo un descuido a la hora de las llaves del gas o que la sospecha de que alguien no cerró las llaves del gas. En ocasiones, tras este evento traumático, no se ha podido superar y entonces vas a ir 1000 veces a checar las llaves del gas. Vas a ir 1000 veces a checar la cerradura. Estos eventos escalan, uno lleva otro, y entonces ahora ya no va a ser el temor al incendio, que es un peligro, sino posiblemente el temor a que alguien entre a la casa. Y entonces hay que asegurarse de que estén cerradas las ventanas. Y ahora hay que asegurarse de que no se haya quedado abierta la llave del lavabo porque se puede inundar. Y ahora la luz. Y ahora hay personas que llegan a extremos drásticos en esto y que suelen tener ya completamente un ritual. ¿Qué es un ritual? La ejecución de muchos pasos para cerciorarte de algo o para llevar a cabo algo. ¿Qué hacen? Van, cierran la llave del gas, apagan la luz,
se fijan que traigan las llaves, observan las ventanas, vuelven a cerrar, cierran otra vez. Ya hay una idea dentro de ellos que es una idea que está ahí y no se va, que es ese peligro, pero que tiene una raíz. El ejemplo del incendio es una cosa muy genérica, puede ser casi cualquier cosa lo que lo cause, pero sí es un evento traumático o una idea irracional. Vamos a decir que podríamos poner otro ejemplo, que a un niño está aprendiendo a ir al baño y entonces el niño toca las heces y eso a mamá le es muy repulsivo, si bien no es algo que se pueda o se deba hacer por higiene, eh, al final el niño está conociendo el mundo. Si se reacciona de modo no correcto a todo este tipo de circunstancias, el niño puede desarrollar una aversión hacia los gérmenes, hacia la suciedad. Y entonces ahora, ser estas personas que se tienen que bañar 3 veces al día, que, que no pueden tocar algo, pues alguien más lo ha tocado, que difícilmente van a ir a la calle y no sentir la necesidad de higienizarse, de limpiarse, de ponerse gel antibacterial, de lavarse las manos, la cara, donde sea que sientan esa contaminación. Y como estos hay algunos otros, que hasta se hacen algunos como curiosos o graciosos, algunos otros que podrían ser de orden hasta considerados especiales, ¿eh? Entonces, las personas que tienen la compulsión por contar, que cuentan absolutamente todo, personas que tienen la compulsión por repetir lo mismo en ellos y lo mismo de los demás, eh, personas que llegan a tener un, un apego enfermo a lo correcto y entonces ser demasiado apegados a lo divino y ver todo como incorrecto o profano o sucio y entonces sentirse de algún modo también sucios, pero no en el exterior, sino en el interior. Y es recurrir a Dios de modo constante. Los, todos los comportamientos obsesivos llegan a ser desgastantes para el sujeto, de igual modo para la familia. No entendemos a la persona, no entendemos por qué, no entendemos qué le está pasando. Lo único que podemos ver es que se desgasta, lo único que podemos ver es que nos desgasta y que no puede comprender. Cuando nosotros notamos este tipo de compulsiones, hay algunas que son muy leves y que no te sacan de funciones, vamos, que no es algo que se note, no es algo que la gente haga evidente o que tú sientas evidente. Hay personas que ya llegan en la compulsión al asunto en donde están en las lágrimas por lo displacentero que es, pero no pueden evitar hacerlo. Hay un caso documentado de un niño en Guadalajara que comenzó a tener esta compulsión por la limpieza y el niño se lava las manos y una vez y otra vez y otra vez. Y llega un momento en que él mismo explica, llorando, que quiere dejar de hacerlo, pero que no puede. Tendríamos que tratarlo directamente con un psicoterapeuta. Hay algo que necesita ser tratado con un psicoterapeuta. Si bien este comportamiento compulsivo se convierte en ello,
por una realidad que me es aterradora, los gérmenes, el descuido. Eh, Hay algunos que son un tanto inexplicables y hasta vistos de algún modo absurdos, como los patrones, las rayas. Que hay personas que ven las rayas y no las pueden pisar, no las pueden tocar. Entonces caminan sobre los cuadros. Hay quien lo hace de modo inconsciente. Hay quien lo hace de modo sumamente consciente. No es tan desadaptativo, aunque sí les provoca angustia. Si tú notas que tienes alguno de estos comportamientos, que tú puedas estar en duda de tener comportamientos compulsivos o obsesivos, sería bueno que acudas con un terapeuta. ¿Por qué? Porque esto, ni la adicción, ni lo compulsivo, se va a borrar echándole ganas. Ni amarrándote a la silla, ni amarrándote la mano, ni hacer que pases por el síndrome de abstinencia y entonces hacerte daño. No va a suceder. Para esto necesitamos y requerimos forzosamente de la asistencia de un terapeuta. El, el asunto es esta realidad, la realidad que viven estas personas es aterradora. Esa realidad, de algún modo, ha sido producto de un sistema familiar que viene de otras generaciones. Si queremos ayudar a nuestro adicto, también hay que empezar por la casa. Es un tratamiento integral. El adicto está manifestando lo que está roto en la familia, lo que está roto en la casa. Por tanto, es responsabilidad de ambas partes. Así, cuando el sistema familiar produzca un cambio, para el adicto va a ser más fácil adaptarse a esta nueva realidad por ese cambio que se está haciendo en un sistema que funciona completo, como la estructura de la maquinaria de un reloj. De igual modo, para el obsesivo, para el compulsivo, esas ideas no van a salir de su cabeza. No importa cuánto le pidas que no lo haga. Se requiere de ayuda profesional, una persona que pueda guiar al individuo a encontrar ese punto, ese momento, a poder traslaborar esa crisis, a, para que este comportamiento pueda tener un cambio, un cese o una extinción. Eh, Espero que haya quedado claro el tema. Eh, les, les mando un beso y un abrazo. Sin antes recordarles que me pueden encontrar en www.subiripsicología.com, en Instagram como subiri.psicología, en Facebook como @subiripsicología, todo junto, en YouTube como subiripsicología, en donde se están subiendo los videos. Próximamente haré algunas otras cápsulas acerca de algunos otros tópicos, posiblemente enfocados hacia los niños o dirigidos únicamente hacia la población de adultos mayores. Les iré informando tanto en publicaciones de Facebook como por este medio. Los invito nuevamente al taller Abraza tu miedo, que es este miércoles. El costo está aún en 150 pesos. Es un taller en donde vamos a ver desde el cómo razonar mi miedo, el trabajarlo desde el mindfulness
y unos ejercicios de respiración o de yoga de la respiración que nos van a ayudar para combatirlo. Sin más por el momento, yo los dejo, pero no los dejo solos, los dejo con la persona más importante y la más hermosa que les va a acompañar todos los días de sus vidas hasta que dejen de respirar. Ustedes mismos. Muchas gracias. Adiós.